Muy buenos días, jóvenes, a cada uno de los que están observando este video en este momento, agradeciéndole a Dios por un día más de vida y esperando que cada uno de ustedes estén bien. En el día de hoy vamos a trabajar nuestra clase virtual como lo hemos estado haciendo hasta el momento. Si recuerdan, la clase anterior habíamos trabajado lo que es la temperatura y la energía térmica. Hoy damos continuidad a ciertos conceptos que tienen que ver con lo que es la temperatura, tienen cierta relación con la misma. Vamos a hablar en este momento sobre el calor y la dilatación, que tiene cierta relación con lo que es la temperatura, pero no es lo mismo. Empezamos con un pequeño concepto. Dice, calor es la energía que un cuerpo absorbe cuando aumenta su temperatura o la energía que emite un cuerpo cuando disminuye su temperatura. Como ven, hay algo que lo une con lo que tiene que ver con la temperatura, pero no es lo mismo. Ahora vamos a hacerle un pequeño gráfico para que puedan entenderlo mejor de una manera más clara. Aquí tenemos estos dos cuerpos, que lo habíamos trabajado anteriormente. Le habíamos dicho que de un cuerpo más caliente a otro cuerpo más frío existe lo que es una transferencia de energía. Hay una transferencia de energía desde un cuerpo más caliente a un cuerpo menos caliente. O sea, hasta llegar a un punto donde ambos cuerpos adquieran la misma temperatura, que es lo que llamamos el equilibrio térmico. Ahora bien, ¿qué viene siendo el calor? El calor es esa energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Eso es lo que llamamos calor, vea. Esa energía que se transfiere, la transfiere a y claramente la absorbe de Es decir, del cuerpo caliente, se transfiere una energía a un cuerpo más frío. Correcto, entonces esa energía que se transfiere desde este cuerpo A, determinado caso, la transfiere a un cuerpo B. Eso es lo que llamamos calor. Es la energía que absorbe o se transfiere de un cuerpo a otro, de un cuerpo más caliente a un cuerpo menos caliente o más frío en este caso. Ahora bien, conociendo ya brevemente lo que es el calor, ahora vamos a definir lo que es la dilatación. La dilatación es el aumento, la dilatación, el aumento de temperatura que se produce en una sustancia cuando se le proporciona calor va unido generalmente a un aumento de sus dimensiones lineales, superficiales o de volumen. Es decir, se dilata. Pero ese concepto nos deja todavía como un poquito en el aire. Vamos a darle una explicación un poquito más clara. Suponemos que usted tiene, en este caso, tiene una barra, más o menos de esta forma. Esa barra, al usted someterla a un calor, usted aumenta la temperatura de esta barra. ¿Qué sucede? Que la barra, al usted aumentar la temperatura, hace lo siguiente. Aumenta, en este caso, su tamaño, aumenta su volumen o aumenta su superficie. Entonces, eso es lo que llamamos dilatación. Porque lo que hace es que al producirle más temperatura a este objeto, se dilata y lo que hace es que se pone más grande. Al ponerse más grande, esto es lo que llamamos dilatación. Al usted someterlo a una temperatura más grande, más alta de la que él en determinado caso puede soportar. Es decir, usted, por ejemplo, este marcador, usted lo somete a una temperatura, no es el caso, pero para poner el ejemplo, porque puede ser que en este caso no se dé, no en todos los materiales sucede lo mismo. En determinada ocasión, a determinada temperatura tan alta que usted lo someta, donde ya él no pueda, donde venza su coeficiente de dilatación, es lo que va a hacer que se va a agrandar. Esto pasa comúnmente en metales, pero no todos los metales se dilatan a la misma temperatura. Es por ello que en uno de los trabajos que le voy a poner le pide más adelante, para que se den cuenta, que ubique, creo que si mal no recuerdo, cinco materiales metálicos, y esos 5 materiales mecánicos que usted investigue, usted va a investigar también
cuál es su coeficiente de dilatación, porque cada objeto tiene un coeficiente de dilatación. Es decir, el coeficiente de dilatación de este marcador no es el mismo que el de este borrador. Tiene un coeficiente de dilatación diferente. Y ambos también no se dilatan a la misma temperatura. Va a depender del coeficiente de fricción. ¿Correcto? Seguimos. Ok. La dilatación puede ser lineal, superficial o volumétrica. Es decir, que puede ser lineales, o sea, de esta forma. Puede ser superficial, se refiere a superficial porque es una superficie. Vamos a suponer una superficie que podemos determinarla por largo y ancho. O no, largo y alto. O largo por alto o alto por largo. O sea que es el área. Lo que hablamos de superficie. Ahora bien, también está la volumétrica, dilatación volumétrica, que ya estas son objetos que tienen cierto volumen, que lo determinamos por largo, ancho y alto. Correcto. Mientras que en una barra solamente podemos determinar por su longitud. Y se llama lineal porque es a lo largo, de esta forma, como la explicación que le di anteriormente. Ahora bien, si tenemos una barra de este largo, vamos a suponer, vamos a darle una medida de 3 centímetros, por poner un dato, 3 centímetros. Y vamos a tomar en cuenta que a cierta temperatura logramos que la barra tuviera una dilatación de más o menos 5 centímetros, vamos a poner 5 centímetros. La barra tenía una longitud de 3 centímetros. Al someterla al calor, a alta temperatura, pudimos lograr que esta barra adquiriera una medida de 5 centímetros por la dilatación que sufrió. Entonces, ¿cómo podemos determinar esa medida, que es la longitud cero, la cantidad que ella aumentó de largo? ¿Cómo podemos determinarla? De la siguiente manera. Tenemos que, deme un segundito. Podemos determinarla de la siguiente manera. Variación de L. Variación de L. No sé si recuerdan esta partecita de variación que lo hemos trabajado en diferentes partes, diferentes fórmulas, que lo que quiere decir es, si le dice variación de L, no es más que L final menos L inicial. Donde quiera que usted vea variación de algo, es ese algo final menos ese algo inicial. En este caso, como es variación de L, podríamos decir que es L final menos L inicial. ¿Correcto? Entonces, esta sería la forma de determinar cuál fue la longitud que se extendió la barra. Entonces, si tenemos que la barra medía 3 centímetros y luego pasó a medir 5 centímetros, podríamos decir que los 5 centímetros fue la longitud final y 3 centímetros fue la longitud inicial. Lo único que tendríamos que aplicar la fórmula: 5 longitud final y 3 longitud inicial. Haríamos la recta, entonces sería 5 centímetros menos 3 centímetros, para un total de 5 menos 3, que serían 2 centímetros. Entonces, esta sería la forma de cómo usted calcular lo que se extendió la barra en este caso. Ok, siguiendo con las explicaciones, esta es la fórmula que comúnmente vamos a utilizar para determinar la variación de la longitud, que es lo mismo que buscamos ahorita, pero ahorita lo trabajamos con otros datos. Ahora bien, hay ocasiones en las que no nos dan algunos datos que podríamos necesitar para solucionarlo de la otra manera. Entonces sería esta la fórmula. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos que la variación de L, porque aquella es una fórmula común, donde te dan todos los dos datos esenciales que tú vas a necesitar. Pero esta es una fórmula un poquito más compleja, porque te enumera el coeficiente de dilatación, interviene el coeficiente de dilatación del material que se esté trabajando, y interviene las temperaturas a las que son sometidas. ¿Por qué?
porque la dilatación de un material va a depender de su coeficiente de dilatación, que tiene un coeficiente de dilatación estándar, que es siempre una constante, y va a depender también de la temperatura que usted someta ese cuerpo. Por eso, esta sería la fórmula donde tenemos que variación de L es igual a coeficiente de dilatación, que se simboliza con este signo, y el coeficiente de dilatación de los materiales. Usted en cualquier problema siempre tienen que proporcionárselo. ¿Por qué? Porque usted no va a conocer los coeficientes de dilatación de todos los materiales existentes en el planeta, claro está. O en caso de que no se lo den, usted lo puede investigar. ¿Cuál es el coeficiente de dilatación de tal material? Usted lo puede buscar en internet. También tenemos LO, que es la medida original del objeto que usted va a determinar. Si usted, por ejemplo, le están hablando de este marcador, de cuál va a ser la variación de su longitud, LO viene siendo la medida que mide original este marcador. Y por último, variación de T, que quiere decir variación de la temperatura. O sea, a la temperatura inicial que tiene el objeto y la temperatura final a la que usted lo va a someter, que son dos temperaturas. Entonces, variación de ella, como ya le había dicho anteriormente, la variación de algo es ese algo final menos ese algo inicial. En este caso, temperatura final menos temperatura inicial. O sea, la fórmula se lee: variación de L es igual a coeficiente de dilatación por la longitud por la variación de la temperatura. Bueno, este ha sido el video de la clase de hoy. Ok, jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Espero hayan entendido el tema, calor y dilatación. En caso de que tengan que reproducirlo varias veces para poder entender, es una forma factible, porque así pueden entenderlo más fácil. Cualquier duda que se les haya quedado, para poder responder a las preguntas que vamos a trabajar más adelante. También exhortarle que pongan de su disposición, porque ustedes saben que estamos viviendo esta situación no porque nosotros queremos, sino porque se nos ha presentado y porque Dios así lo ha dispuesto. Cualquier duda que ustedes tengan, saben que me la pueden hacer. Me pueden hacer cualquier pregunta, alguna sugerencia. Si ustedes entienden que hay algo que debemos mejorar, que debemos de buscar como otro tipo de estrategia, o ustedes conocen otro medio por el cual se nos puede hacer más fácil el impartir la clase, ustedes me lo hacen saber y estaremos en la disposición de colaborar en lo que sea posible. Muchas gracias.